Bendiga hermanos y amigos, en este precioso momento nos gozamos grandemente de poder llevar a cabo este estudio bíblico. Y para iniciar este estudio bíblico vamos a iniciar como siempre dándole gracias a Dios por este hermoso privilegio que nos da de poder conocerle a Él a través de las Escrituras. Y vamos a pedirle que sea Dios el que abra nuestro entendimiento para poder entender su mensaje en este momento. Amén. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias en este momento por permitirnos este privilegio de poder estudiar tu palabra. Padre mío, bendícenos, abre nuestro entendimiento para que a través de la escritura podamos ver, Padre mío, cuál es tu propósito para con toda la humanidad, para con cada uno de nosotros. Ayúdanos a seguir hacia adelante y que en ti cada día podamos ver el propósito de nuestra vida acá en la tierra. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias. Amén y amén. Una vez más, el Señor les bendiga, queridos hermanos, queridos amigos. Nos gozamos grandemente al poder estudiar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que trae luz y vida a nuestras vidas. Aun cuando estamos viviendo en un mundo donde hay mucha oscuridad, donde hay mucha maldad, y cada día se va viendo más la falta de esperanza terrenalmente, vemos que la palabra de Dios alumbra nuestras vidas y nos da la esperanza que necesitamos en esta vida, de que el Señor ha prometido estar con nosotros y que al partir de este mundo también nosotros estaremos con Él por siempre. En esta hora, hermanos, vamos a estar estudiando en el tema de una esperanza bienaventurada, una esperanza grande, una esperanza dichosa para nuestras vidas. Vamos a estar enfocándonos en este momento, en primer lugar, en el apóstol Pablo, que es el que le escribe una carta ahora a Tito. Tito, vamos a estar viendo algunas referencias de quién era Tito. El apóstol Pablo acá le hace unas referencias acá en esta carta que le hace a Tito. Solo le escribe una carta con 3 capítulos nada más. Y acá le explica el apóstol Pablo a Timoteo de cómo debe mantenerse. ¿Quién era Tito? Tito también era un joven predicador de la palabra de Dios. Era un joven que estaba representando la obra de Dios allá en la isla de Creta, actualmente Grecia. Tito estaba predicando la palabra de Dios. Ahora el apóstol Pablo ya no se encontraba con Tito. Esto aconteció en el año 65 y 66 después de Cristo, cuando el apóstol Pablo escribe esta carta a Tito. En la palabra de Dios en el Nuevo Testamento encontramos a 2 jóvenes en el cual el apóstol Pablo les hace mucha referencia y mucho énfasis a ellos. Y uno de ellos es Timoteo y el otro es Tito. Tenemos en primer lugar a Timoteo. Timoteo era mitad griego y era mitad judío. ¿Por qué? Porque por lado de su mamá, pues Timoteo era judío, pero por parte de su padre, pues él era griego. O sea, tenía la mitad de los judíos y otra mitad tenía de los griegos. Ahora, en este caso acá, Timoteo no era judío. Timoteo era de otra nación, no era de la nación de Israel. Ahora vemos acá algo muy importante, cómo Dios ha escogido personas antes, hoy, y va a escoger el día de mañana también, personas que no solamente porque sean del pueblo de Israel van a ser usados por Dios, sino que dice todo aquel el cual el Señor llamare, y todos aquellos que le reciben, entonces todos ellos tendrán parte de la obra del Señor. A los suyos vino, dice la Escritura. ¿Quién dijo esto? Jesucristo. Mas los suyos no le recibieron. Mas a todos aquellos que le recibieron les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Los judíos tenían un problema, y ese problema era que pensaban de que el Dios creador de todas las cosas, del cielo y la tierra, de la humanidad y de todo lo que vemos alrededor, era únicamente el Dios de Israel y que no podía ser el Dios de toda la tierra. Cuando vemos desde el Antiguo Testamento, antes que viniera Cristo, cómo Dios muestra su compasión a través del profeta Jonás y le envía a la tierra de Nínive, una nación que no era la nación de Israel, y les envía
a este profeta para que les predique de arrepentimiento. Y esta nación de Nínive, los asirios, se arrepintieron y Dios les perdonó. Desde ahí vemos entonces la misericordia de Dios. No solamente ha sido para la nación de Israel, sino que ha sido para todo el mundo desde un principio. Aún durante el ministerio terrenal de Cristo Jesús, Cristo Jesús siempre le instó a los discípulos: empiecen a predicar el evangelio en casa, en Jerusalén, en Israel, y después van a ser los gentiles. En cierto momento viene un centurión delante del Señor, y este centurión le demuestra una gran fe. Este centurión era una persona no israelita, no judía. Y entonces dice Jesús, cuando vio la fe de este varón no israelita, dice: de cierto que vendrán muchos del oriente y del occidente, y vendrán y se sentarán delante del Señor. Pero aún los que son de la nación escogida por Dios, los israelitas, serán echados fuera a las tinieblas. Aún vemos que Juan nos dice que de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo Jesús no hizo acepción de personas allá en la cruz del Calvario, en su sacrificio. Él murió por toda la humanidad. Ahora, volviendo acá al pasaje, estamos viendo que aquí Pablo le está escribiendo a Timoteo, una persona completamente fuera de la nación de Israel. ¿Y qué está haciendo Tito acá? Está predicando en Creta, está predicando el evangelio, está predicando la palabra de Dios. Igual que Timoteo, Timoteo estaba en otro lugar llamado Éfeso, predicando la palabra de Dios también. Pero acá vamos a enfocarnos en este momento en Tito. ¿Por qué hablamos bastante en este momento de Timoteo y de Tito? Porque a estos dos jóvenes el apóstol Pablo hace un énfasis y les dice: mis hijos. Les tomó bastante cariño, les tomó bastante respeto. Y como siempre hemos dicho, este respeto, este cariño del apóstol Pablo a estos muchachos no nació simplemente de la noche a la mañana, tal vez porque eran jovencitos y estaban buscando de Dios. No, sino que a lo que el apóstol Pablo le llamó la atención de estos jóvenes fue que cuando aceptaron la palabra de Dios, cuando aceptaron a Cristo Jesús, se entregaron por completo y ya no miraron para atrás, sino que siguieron hacia el frente, sirviendo a Cristo Jesús. En las buenas y en las malas permanecieron firmes siempre. En la segunda carta de Corintios podemos encontrar cuando el apóstol Pablo menciona en varias ocasiones a Tito como su ayudante, como el que anda con él en su trabajo misionero, y lo recomienda. En el libro de Gálatas también habla el apóstol Pablo acerca de Tito, cuando dice de que ni aún a Tito se le obligó a ser circuncidado. ¿Por qué? Porque no era israelita. Entonces vemos que el apóstol Pablo le puso bastante cariño y bastante énfasis a estos dos jóvenes. ¿Pero por qué? Porque ellos demostraron una entrega, demostraron una fe, una convicción firme en sus vidas. Sabían en quién habían creído y estaban dispuestos aún hasta dar su propia vida por causa del evangelio. Igual como lo hizo Pablo, también ellos estaban decididos hasta entregar su propia vida por causa del evangelio. A pesar de la juventud que había en ellos, había una fuerte convicción de servicio en la obra de Dios. Cuando el apóstol Pablo escribe esta carta alrededor del año 65 y 66, estaba ya casi acercándose el momento en que Pablo pues tendría que ser llevado a Roma y allá pues daría su vida por causa del evangelio. Entonces, esta carta de Timoteo fue no fue la última carta que escribió, porque la última carta que escribió el apóstol Pablo fue segunda de Timoteo. Entonces, antes de segunda de Timoteo, Pablo escribió Tito. Y cuando comparamos estas cartas pastorales, lo que son primera y segunda de Timoteo y Tito, estas cartas pastorales, vemos que el apóstol habla de mucha doctrina. Habla de cuidar la sana doctrina.
se enfoca en estos jóvenes para que ellos peleen por causa del Evangelio, para mantener la sana doctrina, para mantener el mensaje de Jesucristo, y que no dejen entrar engañadores dentro de la congregación para que distorsionen el mensaje de la palabra de Dios, para que vengan y vayan a cambiar la doctrina verdadera, la doctrina basada en Cristo Jesús, porque se estaban levantando muchos judíos, judaizantes, que querían de una manera u otra apagar las enseñanzas del apóstol Pablo, y querían hacerlas desaparecer dentro de la iglesia y volver una vez más a la ley. Y encontramos en la palabra de Dios esto, de que si nosotros vivimos por la ley, entonces de nada sirve el sacrificio de Cristo Jesús. Ahora nosotros somos salvos no por obras, sino por nuestro Señor Jesucristo, por el sacrificio que Él llevó a cabo allá en la cruz del Calvario, por la resurrección de los muertos, en la cual Él se levantó y venció aún la misma muerte, en la cual el Padre le dio toda potestad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y en el cual, nos dice la Escritura, no hay otro nombre dado a los hombres en el cual nosotros podamos ser salvos, sino solamente en Jesucristo, el único mediador para poder llegar al Padre, el único que entregó, que dio su vida por redimirnos a todos nosotros de nuestros pecados, se llama Jesucristo. Amén. Esa era la enseñanza fundamental, la doctrina fundamental que tenía que mantenerse en las iglesias que habían sido fundadas en el tiempo de la iglesia primitiva. Y acá Pablo está instando a Tito también para que se mantenga firme y pelee para poder enseñar la sana doctrina. ¿Dónde estaba Tito entonces acá? Estaba en la isla de Creta, actualmente Grecia. Los cretenses tenían una fama bien mala. Aún ni sus propios profetas hablaban bien acerca de ellos. Entonces Tito estaba predicando el evangelio en un lugar bastante hostil. Le estaba haciendo difícil a Tito predicar el evangelio, pero él se mantuvo firme. Él estaba con una convicción firme de que estaba enseñando lo que había aprendido del apóstol Pablo. Y ahora ellos tenían que enseñar la palabra de Dios. Vea un punto muy importante acá. En un momento nosotros vamos a ser discípulos, vamos a ser alumnos, vamos a aprender de otros hombres de Dios. Pero después, con el tiempo, nosotros vamos a tener que representar lo que hemos aprendido. No nos podemos quedar como niños espirituales siempre. Como dice la Escritura, vosotros que debierais ser ya maestros, aún todavía tienen necesidad de tomar leche como un recién nacido. No es normal que un cristiano ya tenga 10, 15, 20 años en el evangelio y todavía no conozca la Escritura, todavía no esté dispuesto a servir en la obra de Dios. Es necesario, conforme el tiempo vaya pasando, ir creciendo en nuestro conocimiento, en nuestra convicción y en nuestra entrega en los caminos del Señor. No nos quedemos todo el tiempo acomodados simplemente a una posición de yo voy a la iglesia y me quedo sentado. No, aspiremos cada día en nuestra oración, digámosle al Señor, aquí estoy, úsame. Ayúdame, yo quiero ser útil en tu obra. Ayúdame a aprender. Ponme en el área donde tú me quieras que yo trabaje para tu obra. Pero ayúdame a poner mi parte para que la palabra de Dios sea predicada también. Tenemos que pedir esto al Padre cada día, que nos llene del poder de su Espíritu Santo, para que haya ese fuego dentro de nuestro corazón, para poder anhelar el compartir la palabra de Dios cada día, y no dejar perder ese primer amor que un día vino a nuestra vida, cuando le dimos nuestra vida a Cristo Jesús, sino al contrario, que cada día ese fuego del don del Espíritu Santo que está en nosotros, como decía el apóstol Pablo, crezca más y más, y así podamos alumbrar a través del evangelio. Amén. Acá Tito está predicando allá en Creta. Amén. Ahora vamos a ver unos versículos acá. Le invito a que vaya en su Biblia al libro de Tito. Ahí vamos a estar leyendo algunos versículos en lo cual el apóstol Pablo le hace este énfasis a Tito de lo que él tiene que guardarse. Muchos de los consejos que le da acá el apóstol Pablo a Tito son
parecidos también a los que le dio a Timoteo, para que se guardara, para que mantuvieran firme la sana doctrina, para que buscaran hombres idóneos, para que pudieran ellos también impartir la palabra de Dios, que llenaran requisitos, que fueran personas con un buen testimonio, que amaran la obra de Dios para dar un buen ejemplo, para que otros también anhelaran amar la obra de Dios y santificarse cada día para poder servir al Señor en espíritu y en verdad. Estas cartas pastorales, hermano, lo que es primera de Timoteo, segunda de Timoteo y la carta pastoral, la carta que le fue enviada a Tito, hermano, son cartas muy fundamentales, hermano, que deben ser estudiadas por la iglesia, hermano, no solamente una vez de vez en cuando, sino constantemente, para que nosotros veamos cuál era el enfoque que el apóstol Pablo tenía acerca de las iglesias, de cómo debían conducirse para poder mantener una sana doctrina, para poder mantener el mensaje de Jesucristo y no mezclarlo con fábulas, con cuentos, con cosas de hombres, hermano, sino firme, en la cual esto honrar y glorificar el nombre de Dios, y por el otro lado que la iglesia diera un buen testimonio de que ella ya había sido cambiada por el poder de Cristo Jesús. Hemos estado hablando que cuando hay una mala doctrina, hay un mal comportamiento, ¿verdad? Hay cristianos que odian. Entonces, ¿qué está pasando? Están llevando una doctrina errónea, no conforme a la palabra de Dios. Cuando nosotros llevamos una vida conforme a la palabra de Dios, la palabra de Dios nos va a confrontar constantemente para que estemos cambiando todas aquellas actitudes que no son correctas delante de Dios. Y esto dice la Escritura, que va a traer gracia delante de los ojos de Dios y también de aquellos que están alrededor de nosotros. Amén. Porque no solamente vamos a decir, yo soy cristiano, yo voy a la iglesia de diente a labio, sino a través de nuestro comportamiento, nosotros vamos a dar a conocer que ahora somos nuevas criaturas. Si antes hablaba malas palabras, ahora ya no va a hablar malas palabras. Si antes cantaba la música del mundo, ahora ya no va a cantar música del mundo. Si antes peleaba, ahora ya no va a pelear. Si antes le gustaba la fornicación, el adulterio, cualquier cosa inmoral, ahora ya no lo va a practicar. ¿Por qué? Porque ahora es una nueva criatura delante de Dios. Igual el chisme, la mentira, el odio, el celo, cualquier situación, hermano, que solamente trae al ser humano en su deseo físico, en su deseo carnal, hermanos, la destrucción. Entonces la Escritura nos ayuda para poder dar un cambio y poder representar a Dios. Eso es lo que hace la palabra de Dios en nuestra vida. Nos va moldeando cada día a la manera de Cristo Jesús. Pero tenemos que negarnos y decirle a Dios que se haga tu voluntad, no la mía, sino la de Él. Pero es necesario mantenernos en constante oración, en constante búsqueda, en constante humillación cada día, reconociéndolo a Él en todos nuestros caminos para que sea Él el que enderece nuestras veredas. Nunca digamos, yo ya me las puedo, yo ya las sé, yo ya conozco lo suficiente, ya no necesito ayuda, ya no necesito un consejo. No dejemos entrar eso en nuestra vida, no dejemos entrar esa prepotencia, ese orgullo. Siempre digamos cada día, estoy dispuesto a aprender, estoy dispuesto a mejorar, estoy dispuesto a escuchar, estoy dispuesto a poder ser mejor cada día, con tal de que sea Dios, su palabra, la que me vaya moldeando para poder ser mejor cada día. Amén. Tito capítulo 2, vamos a leer el verso 11. Vamos a ver qué es lo que el apóstol Pablo le dice acá a Tito. Tito, libro de Tito, capítulo 2, el verso 11. Le dice acá el apóstol Pablo: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. ¿A quiénes? A todos los hombres. Veamos este consejo que le está dando acá el apóstol Pablo a Tito. Dice, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. ¿Para quiénes? Para todos los hombres. ¿Y a través de quién se manifestó la salvación, hermanos? A través de Cristo Jesús. ¿Y para quién es la salvación? Para todos los hombres. Recordemos acá, Tito no era israelita, Tito no era judío, Tito era griego. ¿Y en dónde estaba predicando Tito? Estaba predicando en una isla de Grecia. ¿Y a quién le estaba predicando Tito? Estaba predicando a personas, posiblemente habían judíos
¿verdad? Que venían de descendencia judía, que vivían acá en esta ciudad de Creta. Y también habían muchas personas que eran griegas, que eran nacidas en ese lugar. Entonces acá Tito está viendo que el mensaje de Pablo es el mensaje de la salvación que Dios ha dado a través de Cristo Jesús, y es para todos los hombres, es para todos. Ahora, muchos van a aceptar el mensaje de salvación, muchos no lo van a querer aceptar. Entonces, ¿de quién depende, verdad, de poder recibir este beneficio grande? Depende de nosotros. Si al escuchar la palabra de Dios nosotros vamos a abrir nuestro corazón y le vamos a decir al Señor: tú diste tu vida allá en la cruz del Calvario, yo abro mi corazón, me arrepiento de mis pecados, perdóname y ayúdame a caminar para tu gloria. Es la única manera que nosotros vamos a poder reconciliarnos con nuestro Padre Celestial, que es a través de Cristo Jesús. Amén. Ese sacrificio que ha sido dado para todos los hombres. Veamos acá este consejo tan importante que el apóstol Pablo le está dando a Timoteo. Un mensaje tan fundamental, hermanos. El mensaje de la salvación dada por Dios a través de Jesucristo, que es ¿para quién? Para todos los hombres. No solamente debe ser predicado el evangelio de Cristo Jesús allá en las cuatro paredes, a los que ya conocen el evangelio. No, es para todos. Nuestra vida tiene que ser una luz. Nuestra vida, nosotros tenemos que ser voceros. A donde quiera que nosotros vayamos, podamos transmitir de una u otra manera el mensaje de Jesucristo, para que otros también puedan venir y puedan conocer, hermanos, esta bendición tan grande que hemos recibido a través de Cristo Jesús, que fue dado a través de Dios para salvación de todos los hombres, hermanos. Amén. El verso 12 nos dice: enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Amén. Acá sigue el consejo del apóstol Pablo a Tito y le dice: ahora no solamente se nos ha sido dado este regalo maravilloso de la salvación que viene de Dios a través de su Hijo Jesucristo, sino que ahora dice renunciando a toda impiedad, renunciando a todo aquello que no es agradable ante los ojos de Dios. Y acá el apóstol Pablo le está dando algunos detalles de cómo es que ahora nosotros en la nueva vida en Cristo Jesús debemos conducirnos. Y le dice: renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Los deseos mundanos van en contra de la voluntad de Dios. La Escritura nos dice: si alguien ama al mundo, sus deseos, sus placeres, se constituye enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque nadie puede amar a dos señores. El que decide amar a este mundo y satisfacer sus deseos corporales, sus deseos carnales, va a desagradar el nombre de Dios. Porque todos los deseos de este cuerpo, todos los deseos mundanos, hermanos, van en contra de la voluntad de Dios. Recordemos esto: el príncipe de este mundo es Satanás y sus demonios. Son los que controlan este ambiente y todo lo que se mueve acá debajo de la tierra. Entonces, si nosotros seguimos, hermano, para poder satisfacer nuestro cuerpo en este reino terrenal, que lo único que nos da cada día es la oscuridad del pecado, para poder satisfacer nuestros deseos carnales, que solamente nos van a llevar a pecar, hermano. Entonces, ¿cómo vamos a agradar a Dios? Recordemos esto: por causa del pecado es que Cristo Jesús tuvo que venir acá a la tierra a dar su vida para limpiarnos, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Pero si todo aquel que no quiere aceptar a Cristo Jesús, no quiere abandonar esos deseos del mundo, no va a poder agradar al Padre Celestial. Tenemos que tener mucho cuidado en esto. Estamos estudiando la Escritura, estamos estudiando la palabra de Dios, y acá la Escritura nos da a conocer cuál es el camino, cuál es la verdad, cuál es la vida. Cristo lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Y Él nos enseñó el camino, el cual debíamos seguir para poder llegar al Padre. Y también nos advirtió que si amamos más a este mundo, nosotros vamos a desagradar a Dios.
Si amamos más a este mundo, nosotros vamos a entristecer al Espíritu Santo de Dios, y entonces el Espíritu Santo se va a apartar de nuestra vida, y en la cual nosotros ya no tendremos ninguna autoridad, ningún poder de lo alto para poder rechazar los deseos carnales de este cuerpo, para poder rechazar ese llamado, esa tentación que el mundo nos va a querer presentar cada día, y vamos a hacer de una manera fácil para poder ir y practicar el pecado, en lo cual nos va a separar de la voluntad de Dios. Tenemos que tomar esta decisión: o agradamos al mundo o agradamos a Dios. La mejor decisión es agradar a Dios, seguir los caminos del Señor, mantenernos firmes, negarnos a nosotros mismos y seguir al Señor. Tomar nuestra cruz y servir al Señor, porque en aquel día de nada nos va a servir, dice la Escritura, si ganamos todo el mundo y al final vamos a perder nuestra alma. Pero aquel que perdiere todo el mundo, amén, pero ganare su alma para el Señor, será una persona bienaventurada, hermanos, amén. Hallamos dos cosas muy importantes acá, hermanos, en el verso 12. La primera es que renunciemos a la impiedad y a los deseos mundanos. Como les decía al principio, si antes robaba, ahora ya no robe, porque está en Cristo Jesús. Si antes hablaba malas palabras, ahora ya no las hable, porque ahora ya está en Cristo Jesús, y usted sabe que a eso a Dios no le va a agradar. Ya no mienta, ya no robe, ya no ande celando, ya no ande hablando mal de su prójimo, ya no ande levantando calumnias en contra de su prójimo, ¿verdad? Sino al contrario, mejor oremos por nuestro prójimo para que Dios les ayude cada día y los bendiga. ¿Por qué? Porque ahora ya estamos en Cristo Jesús, y todo aquel que está en Cristo Jesús, dice la Escritura, que es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y es ahí donde empieza la verdadera paz del cristiano, cuando empieza a caminar en la voluntad de Dios. Amén. Y la segunda parte que importante que hayamos acá también en este versículo 12 es mostrando, hermanos, las virtudes de una vida ejemplar. Amén. Dice, dejando los deseos mundanos, después dice que vivamos en este siglo sobria. Detengamos en esta palabra, sobria, ser sobrios, hermano. Cuando una palabra es sobria, quiere decir que está en sus 5 sentidos. Una persona, hermano, cuando está bajo los efectos del alcohol, no es una persona sobria. Va a hablar delirios, va a hablar cosas incoherentes, cosas que no tienen sentido. Amén. Pero acá el apóstol le está diciendo a Tito acá, dice, si no vivamos en este siglo, dice, sobria, con dominio de nosotros mismos, hermanos. Amén. Esto es algo bien importante en la vida del creyente, hermanos. Tenemos por un lado el camino del bien y tenemos por el otro lado el camino del mal. Amén. Esta carne, dice la Escritura, que es débil porque está contaminada por el pecado, tiene que perecer, tiene que morir para poder nosotros llegar al reino de los cielos, porque esta carne no va a poder ir a ver a Dios, no va a poder estar en el reino de los cielos. Por eso el pecado entró y por el pecado vino la muerte. Este cuerpo tiene que morir, de una manera u otra tiene que morir, tiene que haber separación para que nuestro espíritu vaya allá después al reino de los cielos. ¿Qué nos dice la Escritura? Nuestra carne es débil. ¿Por qué? Porque anhela el mundo, anhela los deseos del mundo, pero nuestro espíritu a la verdad está dispuesto. Nuestro espíritu, hermano, que está luchando cada día por agradar a Dios. Pero es más fuerte el espíritu que esta carne cuando nosotros nos ponemos en las manos de Dios. Amén. Ahora, si nosotros queremos vencer al mundo, hermanos, amén, pero no nosotros seguimos alimentándonos del mundo, no vamos a poder apartarnos del mundo. Necesitamos apartarnos del mundo para venir al Señor y empezar a tener este dominio propio, empezar a ser sobrios, empezar a tomar decisiones por nuestra propia cuenta. No porque el mundo me empuja, no porque mi amigo o mi amiga me empuja o mis familiares me empujan, no. Ahora hemos sido iluminados a través de la Escritura, a través de la palabra de Dios, para conocer cuál es el camino recto. Y nosotros podemos tomar la decisión.
Esto se llama libre albedrío. Es un regalo maravilloso que Dios le dio al ser humano desde que lo creó allá, hermano, desde la creación del mundo, Adán y Eva. Un libre albedrío para poder escoger lo que quiere. Amén. Dios no creó una creación robot que tenía que obedecer al pie de la letra. No. ¿Cómo nos creó Dios? A imagen y semejanza de Él, y nos dio ese libre albedrío para que podamos escoger. Adán escogió mal, escogió pecar, desobedecer. Eva decidió desobedecer. Y así toda la humanidad ha decidido desobedecer y pecar. Por eso Cristo vino. Pero ahora, a través de Cristo Jesús, Él nos da también la autoridad a nosotros, no para ser perfectos, pero sí para rechazar las tentaciones, para huir de las tentaciones. ¿Qué nos dice la Escritura? El sabio ve el mal, ¿y qué dice? Y se aparta. No dice, el sabio va al mal, mira el mal y después se aparta. No dice eso. ¿Sabe por qué? Porque esta carne es débil. Quien quiera que sea, hermano. Puede ser pastor, puede ser evangelista, hermano, puede tener 30, 50, 60 años en el evangelio, hermano, puede ser que ya esté cerca de llegar al cielo, hermano, pero si por curiosidad se va a meter a donde está el mal, ¿sabe qué? Puede caer en la trampa del mal. Por eso la Escritura dice, el sabio ve el mal y se aparta. No dice el sabio va a donde está el mal, lo observa y después se va. No, el sabio primero ve que viene el mal y se aparta. Esa es la sabiduría de lo alto, el dominio propio que ahora tenemos nosotros cuando somos sobrios y podemos tomar decisiones correctas. Amén. Si usted sabe que si va a tal lugar, eso le va a hacer caer, eso le va a hacer a usted cosas que le desagradan a Dios, ¿sabe qué? No vaya. Todo aquel que le va a empujar a usted a vivir de una manera que no le agrada a Dios, que le va a empujar a una vida de que no lo va a acercar a la voluntad de Dios, medite antes de seguir ese camino de esas personas. Porque si ellos se van a perder, no es posible que usted también se vaya a perder. Porque no, es que es mi mejor amigo y si no voy, pues se va a sentir mal conmigo. ¿Qué es mejor? ¿Salvar nuestra alma agradando a Dios, despreciando al mundo? ¿O ir y agradar a aquellos que nos rodean? El mundo nos va a retar. Las personas que están alrededor de nosotros nos van a retar constantemente. Pero ¿sabe algo? Nosotros tenemos que mantenernos firmes y decir, no, este es el camino correcto. Yo necesito salvar mi alma. Necesito abandonar el mundo. Necesito ser sobrio. Tomar decisiones correctas que le van a agradar a mi Padre Celestial. Bueno, aquí dice sobrio. Ahora también dice justa. Dice, en este siglo sobria y justa. Ser justos, hermanos. Es difícil ser justos en un mundo injusto. Cuesta. Va a ser doloroso ser justo. Vamos a perder muchas cosas a ser justos, hermanos. Amén. Pero ¿sabe algo? Dice la Escritura, el justo por la fe vivirá. Porque el justo no depende, hermanos, de quedar bien con el jefe. El justo no depende de que el gobierno lo va a mantener todo el tiempo, no. El justo, hermanos, es aquel que confía en Dios y espera en Dios, que sabe que cada día su provisión vendrá porque será la bendición de Dios la que llenará su hogar, llenará su vida, su familia, sus hijos y todo lo que tiene. La Escritura nos dice, si el justo con dificultad se salva, o sea, el justo no es ninguna persona perfecta. Justos, hermanos, somos todos aquellos que nos hemos acercado al Señor y estamos luchando por nuestra salvación. Pero no somos perfectos, hermanos. Amén. Dice, si el justo con dificultad se salva, entonces ¿dónde quedará el impío y el pecador? Su camino será el camino de la perdición, el camino del castigo eterno, hermano. Eso lo dice la Escritura, hermanos. Amén. Entonces dice acá, sobria, justa, hermanos. Amén. Al tratar a los demás con honestidad y seguir en justicia cada uno de nuestros pasos, hermanos. Amén. Usted me puede decir, pero eso es bien difícil. Es bien difícil, hermanos, cuando lo queremos hacer con nuestras fuerzas. Pero cuando lo hacemos en la ayuda del Señor, el Señor nos va a dar una fuerza, hermanos. Nos va a dar paz, nos va a dar gozo en nuestro corazón. Para que eso, hermanos, amén, nosotros lo podamos hacer, hermanos, amén.
Pero separados de Dios nada podemos hacer, hermano. Tenemos que agarrarnos de la mano del Señor. Si no, hermano, no vamos a poder ni darle ni siquiera un vaso de agua a nuestro vecino. ¿Por qué? Porque me vio mal el otro día. Ni así, hermano. Pero ¿sabe qué? El amor de Cristo nos hace amar a las personas. ¿Qué pasó con Esteban cuando lo estaban apedreando? Él sonriendo. Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Amén. El amor de Dios echa fuera todo el temor, hermanos. Amén. Dice que viva una vida sobria, justa en este siglo, hermanos. Amén. ¿Y qué es lo que estamos viviendo en este siglo, hermanos? Estamos en una época, hermanos, cuyo espíritu no es sobrio, ni tampoco justo, ni tampoco piadoso. Dice la Escritura, hermano, que en los últimos tiempos el tiempo tendrá que acortarse, porque si no, aún los mismos escogidos serán engañados. Amén. Dice la palabra de Dios que en los últimos tiempos la apostasía se va a levantar, un falso evangelio se va a levantar, así como se quería levantar un falso evangelio acá en esta ciudad de Creta, donde Tito estaba predicando el evangelio, hermanos, donde los judaizantes ya querían, hermanos, apagar, hermanos, el sacrificio de Cristo Jesús y empezar otra vez con todos los ritos, tradiciones, rituales, hermanos, de la ley. Y el sacrificio de Cristo Jesús, ¿dónde quedaba? No, lo vamos a dejar por un lado porque creo que ya no es tan importante, porque nos demanda mucho. Nos demanda que seamos honestos de corazón. Y a muchos eso no les va a gustar. Porque el mundo, hermanos, prefiere sacrificios, pero no doblegar su corazón, no reconocer su error, no humillarse, hermanos, amén. Porque hay un orgullo en el ser humano, hermanos. Prefiere hacer miles de sacrificios, hermanos, para creer que pueden agradar a Dios, que pueden alcanzar el favor de Dios. Pero no, delante de Dios eso no va así. El Señor Jesús dijo, aprendan que es misericordia. Porque misericordia quiero y no sacrificios. Amén. Jesucristo lo mostró en repetidas ocasiones, hermano, cuando Él estuvo, hermano, al lado de pecadores. Jesucristo no llegó a decirle, tú eres un pecador, cuánto no has hecho, aquí, que allá. No. Jesucristo les mostró amor, les mostró misericordia. Y a través de esa misericordia, estos pecadores reconocieron la gracia salvadora de Cristo Jesús y aceptaron el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora acá el apóstol, hermano, Pablo, vea esto, el apóstol Pablo acá ya va a ser llevado prontamente allá a Roma, porque allá va a ser encarcelado y de ahí ya no va a salir, porque ahí va a morir. Y eso está ya a la vuelta de la esquina, hermanos. Amén. Pero mire las últimas 3 cartas que escribe, hermanos. Le escribe 2 a Timoteo y le escribe 1 a Tito, hermanos. Amén. 2 jóvenes que estaban representando, hermanos, la obra de Dios en 2 diferentes lugares, hermano, y les dice, prediquen la palabra de Dios, sean sobrios, estén siempre firmes, no permitan que se vaya meter una falsa doctrina dentro de la congregación, sean fuertes, usen la convicción que han aprendido de la palabra de Dios, a lo bueno llámenle bueno y a lo malo llámenle malo. Esto es lo que le agrada a Dios, hermanos, cuando vamos acorde a la Escritura. Vamos a ir con el siguiente versículo, hermanos. Amén. Ya vimos el 11 y el 12. Veamos lo que le dice en el versículo 13 acá el apóstol Pablo a Timoteo. Le dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, hermanos. Amén. La esperanza bienaventurada, hermano, guardándola en nuestra vida. ¿Y cuál es esta esperanza bienaventurada, hermanos? Amén. Es la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, hermanos. Amén. Tenemos una esperanza bienaventurada. ¿Qué decía el apóstol? Si vivimos, vivimos para Cristo. Y si morimos, morimos para Cristo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es un gran privilegio, hermano, hermana, poder predicar la palabra de Dios acá en la tierra, hermanos. Poder representar este mensaje de luz, de vida y salvación que nos puede llevar a la vida eterna acá en la tierra, hermanos. Y cuando partamos de esta tierra, hermanos, va a ser ganancia porque vamos a ir a nuestra morada eterna, hermanos, allá donde nosotros anhelamos estar, hermanos. Amén. Por eso, hermanos,
Busquemos más al Señor, santifiquémonos más delante del Señor. Consagremos nuestra vida más delante del Señor. Ya no es tiempo de estar perdiendo el tiempo, de estarlo perdiendo en cosas que no valen la pena. Es tiempo de afirmarnos, de agarrarnos fuertemente de la mano del Señor y esperar y guardar esta esperanza bienaventurada para nuestras vidas, hermanos. La esperanza de que Cristo Jesús viene pronto por aquellos que le pertenecen, aquellos que le sirven, hermanos. Amén. Pronto será el rapto. Sonará la trompeta. Los muertos en Cristo resucitarán primero, hermanos. Y luego nosotros los que estamos, hermanos, todavía vivos, seremos transformados y seremos recibidos por el mismo Señor Jesucristo allá en las nubes. ¿Para qué? Para ir a la boda del Cordero por 7 años. Mientras acá empieza, hermanos, los 7 años de la gran tribulación. Tenemos una esperanza bienaventurada, hermanos. Amén. Quizás, hermanos, nosotros, como predicadores de la palabra de Dios, como cristianos, ya somos rechazados por causa del mundo. Pero ¿sabe algo? Aunque seamos rechazados por el mundo, ahora nosotros somos aceptados por nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo más importante, que nosotros seamos aceptados delante de nuestro Padre Celestial a través de su Hijo Jesucristo, hermano. Porque eso nos da la seguridad a nosotros de tener una esperanza bienaventurada, hermanos, de que si vivimos, vivimos para nuestro Creador. Y si morimos, vamos a morir para Él. Será una ganancia para nuestras vidas, hermanos. Amén. El verso 14 dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras, hermanos. ¿Cuál es la esperanza bienaventurada que acá el apóstol Pablo se está refiriendo, hermano? Acá cuando le dice estas palabras a Tito, hermanos. Amén. Dice ahí en el 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, hermanos. Amén. Si el Señor Jesús no hubiera dado su vida en sacrificio, hermano, nosotros no tuviéramos, hermano, la esperanza de salvación. Pero a través de ese sacrificio maravilloso que se llevó a cabo allá en la cruz del Calvario, ahora usted y yo podemos tener esa esperanza bienaventurada. Y todo aquel que crea en el Señor Jesús y venga delante de Él y se humille y le sirva, también va a tener esa esperanza bienaventurada, hermanos. Amén. ¿Qué nos dice la Escritura, hermanos? Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. No hay ni uno bueno, no hay ni uno justo, nadie. Todos nos merecíamos, hermanos, la condenación eterna, hermanos. Amén. ¿Por qué? Porque todos pecamos, hermano. Amén. Pero nos dice la Escritura, así como por un hombre entró el pecado a la humanidad, también por uno vino la justificación de parte de nuestro Padre Celestial, para que ahora nosotros podamos ser limpiados de esa iniquidad, limpiados, redimidos de nuestros pecados, para ahora nosotros poder tener también esa entrada libre ante el trono de la gracia a través de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Eso es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo acá, hermanos, en el versículo 14, quien se dio a sí mismo, hermanos, por todos nosotros, para redimirnos de toda iniquidad, de todo pecado. No importa qué pecado hayamos cometido, hermano, venimos delante del Señor, le pedimos perdón. Él nos perdona y nos recibe a través de Cristo Jesús. Amigo, amiga, quizás has vivido mucho tiempo en pecado ya, y quizás hasta crees que no puedes servirle al Señor, porque tus pasiones, tus deseos te dominan. Y cada día dices, yo voy a ser mejor, pero terminas haciendo lo malo siempre. ¿Sabes algo? Ven al Señor Jesús. Humíllate delante de Él, reconócele en todos tus caminos, y Él te dará la fuerza. Él te va a dar el dominio propio para que también puedas caminar en su voluntad. Necesitamos creer en el Señor para que Él pueda romper todas las cadenas de esclavitud. Acá nos dice la Escritura, hermano, para redimirnos de toda iniquidad, hermanos. Cristo Jesús venció el pecado, lo venció en la cruz del Calvario. Venció a la muerte, que era la consecuencia del pecado. Se levantó, hermanos. Amén. Y ahora toda la autoridad, toda potestad le ha sido dada a nuestro Señor Jesucristo, que está sentado allá a la diestra del Padre. ¿Y qué nos dice? Nos dice la Escritura, todo lo que le pidiéramos al Padre en el nombre de Jesús,
lo vamos a recibir, hermanos. Amén. Cuanto más cuando nosotros pedimos para consagrar nuestra vida delante de Él, hermano, el Dios se va a manifestar y se va a glorificar en nuestra vida para que nosotros podamos servirle. Eso sí, tenemos que ser honestos, temer a Dios de corazón para que la palabra de Dios vaya a tener un efecto y vaya a tener poder en nuestra vida. No nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrar, eso mismo va a cegar. El que siembra para la carne va a cegar corrupción. No podemos engañar a Dios, no podemos ir a la congregación, levantar las manos y decirle, Padre, te alabo en el nombre de Jesús, y allá afuera viviendo una vida de pecado. No, no nos engañemos, Dios no puede ser burlado, hermanos. Lo que nosotros sembramos, vamos a cosechar. Pero si sembramos para el Espíritu, hermano, vamos a cegar vida eterna, nos dice la Escritura, hermanos. Amén. El verso 15 nos dice acá el apóstol, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie, hermanos. Amén. Esto habla y exhorta. Y dice, y reprende con toda autoridad. Pero ve, le dice una palabra más acá el apóstol a Tito. Y le dice, nadie te menosprecie. Amén. ¿Por qué? Lo que Tito estaba representando aquí, hermano, no eran sus propias palabras, no eran sus propias ideologías o su propia filosofía, no. Lo que Tito estaba acá, hermano, representando era la palabra de Dios, el mensaje de Jesucristo, representando el sacrificio único, maravilloso, que atrajo una esperanza bienaventurada a toda la humanidad. Entonces le dice acá el apóstol, que nadie te menosprecie. Igual como le dijo a Timoteo, nadie tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo a los creyentes, hermano. Ahora acá Pablo le dice a Tito también acá, que nadie te menosprecie. Amén. No dejes que nadie te menosprecie, no, tú estás predicando la palabra de Dios y esa es la convicción más firme de que estás haciendo lo correcto en nuestra vida, y lo cual no tienes que avergonzarte. Pablo lo dijo en cierto momento allá a los filipenses. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios. Amén. Por eso, hermano, no nos avergoncemos de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es poder para salvación, hermanos. Amén. No nos avergoncemos, hermano. Jesucristo lo dijo, el que me negare delante de los hombres, pues yo le negaré delante de mi Padre en aquel día también. Amén. Pero aquel que no me negare delante de los hombres, yo tampoco le negaré, dijo Cristo Jesús. O sea, la importancia, hermano. Pablo lo dijo, yo no me avergüenzo, porque la palabra de Dios, el evangelio, es poder de Dios. Así le dice a Timoteo acá, que nadie te menosprecie. Dice, esto habla y exhorta, amén, y reprende. Todo lo que Tito pudiera ver de que no iba conforme a la voluntad de Dios, tenía que reprenderlo. Recordemos esto, Tito anduvo varios tiempos con el apóstol Pablo. Él aprendió mucho del apóstol Pablo. Tito no era un principiante, Tito ya llevaba un tiempo en el evangelio, hermanos. Y la convicción de él era firme. ¿Sabe por qué? Porque para este tiempo, hermano, entre el año 65 y 67, hermanos, muchos de los seguidores de Pablo, muchos de los compañeros de Pablo, se habían vuelto atrás. Otros estaban torciendo la sana doctrina. Y pocos son los que se estaban manteniendo firmes. ¿Y quién eran los pocos, hermano? Timoteo, y acá vemos a Tito, que estaban firmes. Por eso Pablo no duda en ningún momento de mandarles estas cartas a estos dos jóvenes. Y les da instrucciones de cómo la iglesia tenía que conducirse, hermanos. Amén. Si tan solo ahora en la actualidad, hermanos, la iglesia del Señor, viéramos, hermano, lo que dicen estas cartas, hermano, el actuar de muchos hermanos cambiaría. La vida de muchas iglesias cambiaría, hermanos, amén. Pero ¿qué es lo que estamos viendo ahora, hermano? Hay muchas iglesias que lo único que parece son lugares de entretenimiento, hermanos, donde se predica la palabra de Dios media hora, una hora, hermanos, pero lo menos que se predica es la escritura. Se predica filosofías de hombres, pensamientos de hombres, anhelos de hombres, hermanos. Amén. Y no se está edificando en la sana doctrina, en la palabra de Dios.
Y todo aquello, hermanos, que no es fundamentado en la palabra de Dios, nos va a llevar a cometer errores, hermanos. Nos va a llevar a tener comportamientos, hermanos, que no son agradables delante de Dios, hermanos. Amén. Por eso tenemos que meditar cada día. ¿Será que mi vida va conforme a la voluntad de Dios? ¿Será que yo estoy agradando a Dios en verdad conforme a lo que yo estoy haciendo? Porque si ahora yo ya me llamo ser cristiano y voy a la iglesia y ya me aparté del mundo, pero ¿será que mi comportamiento en verdad es ya de un verdadero hijo de Dios? ¿O todavía estoy actuando como un mundano? Tenemos que tener cuidado. Si nosotros le preguntamos a Dios, le pedimos en oración a Dios, Dios nos va a mostrar y nos va a decir, eso está malo. Aún después de decir una palabra, quizás inconscientemente, el Espíritu Santo en el momento nos va a hacer sentir que esa palabra no fue correcta. Y es ahí donde vamos por un camino correcto para poder agradar a Dios. Pero cuando entramos en una actitud de que no, yo soy así, yo sé lo que dije y lo mantengo. No, hermano, estamos en un camino de orgullo. Mira, hasta el Espíritu Santo poco a poco se va apartando de nosotros. ¿Por qué? Porque no hay humildad, no queremos dejarnos enseñar, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Ahora vayamos al capítulo 3 de Tito. Vamos a ver otras palabras que acá le da el apóstol a Tito. Tito capítulo 3. Veamos el verso 3. Nos dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo. Y aquí viene el listado de lo que nosotros éramos en otro tiempo. Dice, insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Ahora el verso 4 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, ahora aquí ya viene un cambio. Aquí aparece la esperanza bienaventurada para el ser humano. Porque antes estábamos muertos en delitos y pecados. Pero ahora a través de la esperanza bienaventurada en Cristo Jesús, por ese sacrificio que fue llevado allá en la cruz del Calvario, que fue donde el pecado, donde Cristo lo venció, hermanos, amén. Ahora viene una esperanza para la humanidad, amén. Ahora en el verso 5 nos dice acá, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho. Detengámonos acá. Fuimos malos. A través de Cristo Jesús, de su sacrificio, nosotros encontramos la luz. Ahora estamos en el Señor a través de esa esperanza bienaventurada. Pero acá dice el apóstol, le dice acá a Tito, aquí en Tito 3, verso 5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho. Recordemos esto. No fuimos llamados conforme a nuestras obras, porque nuestras obras eran malas. Nadie ha sido llamado porque fue bueno, no. Nadie ha sido bueno, hermano, de todos los que hemos conocido a Cristo Jesús, no. Todos necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Nada de que, ay, que yo me la llevé, yo hice esto, hice lo otro, y por eso Dios está conmigo. No por obras, para que nadie se gloríe, dijo el apóstol. Amén. Dice, no nos salvó no por obras de justicia que hubiéramos hecho, sino por su misericordia. O sea, Dios se compadeció de nosotros, hermano. Dios sabía que íbamos para un lugar de condenación. Cristo Jesús lo dijo, habló del infierno. Cristo Jesús fue el que más habló del infierno, del lugar de condenación. ¿Y por qué se compadeció Dios de nosotros? Porque para ahí íbamos, para el lago de fuego, para la condenación eterna. Para ahí íbamos todos, hermano. Para ahí iba usted, para el infierno. Yo también. Y todos aquellos que no conocieron a Cristo Jesús también. Todos que le negaron también, hermano. Pero en la misericordia de Dios, Dios nos amó y mandó a Cristo Jesús para que a través de Él ahora nosotros podamos escapar de ese lugar de condenación. Ese lugar de condenación que no era para la humanidad, no, que era para Satanás y sus demonios que se rebelaron en contra de Dios. Pero ahora todos aquellos que le sirven al mundo y le sirven al enemigo, pues también van a ir a ese lugar. Todo el que rechace el sacrificio de Cristo Jesús
no va a poder participar de la gloria eterna del Señor y de nuestro Padre Celestial. Y dice, por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Amén. Por el lavamiento de la regeneración. Tuvimos que ser lavados, hermano. Cuando vamos allá a los Salmos y vemos a David cuando él se arrepiente de haber pecado, le dice a Dios, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, hermanos. Necesitamos ser lavados, regenerados, hermanos. Amén. Y eso pudo haber sido solamente a través de Cristo Jesús, a través de ese sacrificio maravilloso, hermanos. Amén. Y dice, y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Quién es el que nos va, hermanos, renovando cada día más y más? Es el Espíritu Santo, la santa presencia de Dios, que es la que está con nosotros. Cristo Jesús lo dijo, me voy, pero no os dejaré solos. Os dejaré un consolador que estará con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y el Espíritu de verdad os guiará hacia toda verdad. Es el Espíritu Santo de Dios que está con nosotros, que está conmigo en este momento, que está con usted ahí en ese momento, hermanos. Mire, no le haga caso al enemigo cuando venga con mentiras. Recuerde que él es el padre de la mentira. Cada vez que vengan las situaciones de desánimo, usted diga, no, el Señor está conmigo, su Espíritu Santo está conmigo y Él me va a ayudar para poder vencer. Es el Espíritu Santo el que Cristo Jesús dejó para que yo pueda servirle y serle fiel hasta el último día de mi vida. Amén. Y es Él el que va a estar ahí ayudándole. Quizás está pasando por un momento de enfermedad. Tenga esperanza. Diga, el Espíritu Santo de Dios está conmigo acá, porque yo ya recibí a Cristo en mi vida. Usted no está solo, no está sola. La presencia de Dios está ahí con usted a través del Espíritu Santo. Está pasando por cualquier problema, circunstancia difícil, no importa. El Espíritu Santo está ahí y le va a ayudar para poder seguir hacia adelante y terminar su carrera. Verso 6 dice, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Y el verso 7 dice, para que justificados por su gracia, a través del sacrificio de Cristo Jesús, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna, hermanos. Amén. Mire qué bendición, hermano. Estábamos muertos en delitos y pecados. Nadie nos merecíamos salvar. Vino Cristo Jesús, nos justificó, hermanos. Amén. Y ahora, a través de ese sacrificio, nos hace herederos de la promesa de la vida eterna en Cristo Jesús. Cristo Jesús dijo, me voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Amén. Y es a la diestra del Padre por toda la eternidad. Amén. Hasta aquí la clase, hermanos. No nos detengamos, sigamos hacia adelante, hermano. La voluntad de nuestro Padre Celestial es de que nosotros le sirvamos y vivamos para Él. Este cuerpo no fue hecho para el pecado, ni para el placer, ni para el deleite. Digámosle no al mundo, abandonemos el mundo y vengamos delante del Señor. Y el Señor nos va a ayudar para poder santificarnos en espíritu, alma y cuerpo, como dice la Escritura. ¿O acaso ignoráis que vuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo? Amén. Hace un ratito hablamos que el Espíritu Santo está ahí al lado suyo. Pero ahora estamos viendo a través de la Escritura que también está dentro de nosotros. Nuestro cuerpo es el templo, hermano, y morada donde el Espíritu de Dios habita en nuestro corazón, en nuestra vida. Así que nunca estamos solos. El Señor siempre está con nosotros ayudándonos. Amén. Gloria a Dios. Voy a orar en este momento. Si alguno tiene alguna petición por la cual quiere que oremos, o algún comentario, alguna pregunta, siempre siéntase libre de poder comentarla ahí, ¿verdad? En un comentario. Amén. Y también pues voy a estar orando. Si alguien necesita la oración, necesita acercarse a Cristo Jesús, reconciliarse, aceptar al Señor, voy a hacer una oración para que no importa el lugar donde usted se encuentre, ¿verdad? A través de este medio, pues usted pueda recibir a Cristo Jesús también. Amén. Y así asegure su alma para la promesa de la vida eterna. Amén. Y después pues, voy a estar orando pues por las peticiones, por cada uno de mis hermanos, los amigos, ¿verdad? Dios sabe sus necesidades, Dios puede proveer, Dios puede obrar, pero lo más importante, vengamos a Él
para que Él haga la obra más importante de nuestra vida, salvarnos y que nos dé la vida eterna. Amén. Entonces no hay peticiones, no hay comentarios, pero vamos a orar. Levante su mano conmigo en este momento si va a aceptar o reconciliar al Señor en su corazón. Repite esta oración conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, me acerco a tu presencia. Reconozco que te he fallado. Te pido perdón por mis pecados. Límpiame de mi maldad. Ya no quiero seguir con mis fuerzas cada día, sino quiero que tu Espíritu Santo me guíe a hacer tu voluntad. Perdóname, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Ayúdame a orar, ayúdame a leer la palabra, ayúdame a congregarme y seguir hacia adelante y no mirar para atrás. Padre, te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús, porque a través de Él ahora tú me das la salvación de mi alma. Amén. Padre, ahora en este momento te pido, mi Dios, por cada una de las familias, mi Dios, por cada uno de los hogares, los niños, los jóvenes, Padre mío, los ancianos, Señor, todos aquellos, Padre mío, que están, Padre, pasando por algún momento, mi Dios. Tú conoces la necesidad que puede estar en este momento en sus vidas, pero creemos, mi Dios, de que para ti no hay nada imposible, Padre, y que todo pasa porque tú tienes un propósito en el cual tú te vas a glorificar, Padre, en nuestra vida. Padre mío, llena cada vida, Señor. Provee, Padre mío, lo que sea necesario, Señor, mi Dios. Si alguien está pasando por un momento de enfermedad, Padre mío, tú puedes poner tu mano de poder, tu mano de sanidad en este momento y poder sanar. Nosotros lo creemos, mi Dios, porque tú lo has prometido en tu palabra. Padre, obra, mi Dios, en cada vida, en cada amigo, Padre mío. Que tu palabra, Padre, esta semilla, Señor, quede en su corazón y que tú la puedas hacer germinar, Padre mío, para que todos, Señor, mi Dios, vengamos al conocimiento de la verdad y podamos, Padre mío, tener esa esperanza maravillosa de la vida eterna como tú lo has prometido a través de tu palabra, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias, mi Dios. Amén y amén. Dios les bendiga. Amén.